Capítulo 3. La venida de la simiente prometida. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16, 25 al 27. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Efesios 3, 3 al 9. Se ha dicho que en el Antiguo Testamento el Evangelio permanece oculto. En el Nuevo Testamento se lo revela. Como lo expresa otro, al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el rito. Este rito había sido instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de Él y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino verse libres de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. El pueblo en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder, anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Por eso habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento, y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión, interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas. En cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, habían engastado su nombre, y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz en tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Deseado a todas las gentes, página 20 a la 25 y página 19. Al acercarse el tiempo predicho por Daniel, cuando el Mesías príncipe, el ungido, iba a aparecer, el pueblo judío podría haber razonado, y sin duda lo hicieron, de este modo: el Mesías, según la carne, ha de ser de la casa y del linaje de David. Por lo tanto, su nacimiento debe estar en esa línea, y según las reglas de las leyes y costumbres judías, debe ser ungido para el servicio público a la edad de 30 años. Y si ha de aparecer como el ungido a esa edad, entonces su nacimiento debe ocurrir 30 años antes de la terminación de las 69 semanas de años, que había de extenderse hasta la venida del Mesías. Por ese tiempo todo Israel estaba a la expectativa. Los fervientes y devotos estudiantes de las Escrituras estaban buscando el nacimiento de aquel que había de ser el gobernante y dirigente. Al anciano y piadoso Simeón
se le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Lucas 2:26. Cuando el Salvador, como bebé, fue llevado al templo, Simeón supo que este niño era aquel a quien se referían las profecías, el Cristo. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2:26. Y los bendijo Simeón a José y a María, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2:28-38. Antes de esto, las alegres nuevas del nacimiento del Salvador habían sido proclamadas por ángeles a los pastores en las planicies de Belén. A los oídos atentos de los pastores, los ángeles cantaron estas melodiosas armonías. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Luego vinieron los sabios del oriente que habían visto la estrella que saldría como lo predijo Balaam. Siguiendo su orientación, llegaron a Jerusalén, donde fue necesario preguntar por el recién nacido rey. Al recibir la instrucción de que Belén había de ser el lugar del nacimiento del deseado, siguieron su viaje. Y guiados allá por la estrella que les apareció de nuevo, fueron conducidos al humilde lugar donde yacía el Salvador. Aquí adoraron al santo niño, presentándole regalos de oro, incienso y mirra, y luego volvieron a casa por su largo camino. Desde la infancia hasta los 12 años, poco se registra acerca de Cristo el Salvador, excepto su aumento de sabiduría y estatura, y su sumisión devota a sus padres. Pero a la edad de 12, habiendo acompañado a José y a María en su viaje a Jerusalén para asistir a la fiesta anual, allí asombró a los sacerdotes con el conocimiento que mostró en sus preguntas y la respuesta que dio a los problemas difíciles de ellos. Desde ese tiempo hasta que empezó sus labores públicas, honró la humilde ocupación de un carpintero al trabajar con José, el esposo de María. Durante 6 meses antes de su ministerio público, la misión de Cristo fue proclamada por Juan el Bautista. El pueblo acudió en vastas multitudes para escuchar a Juan y para ser bautizados por él. Como el pueblo estaba en expectativa, esperaba que viniera el Mesías, preguntándose, razonaban o debatían en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Juan respondió diciendo a todos: Yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas 3:15-17. Mientras Juan administraba el rito del bautismo, vio a Jesús que venía a él para ser bautizado y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:29-34.
No solo la calidad de Mesías de Cristo fue atestiguada por el descenso visible del Espíritu Santo en una forma corporal, como una paloma, pero también por una voz del cielo. En el Evangelio según Mateo leemos: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 y 17. Aunque Juan ninguna señal hizo, la gente, cuando veía el gran poder que acompañaba el ministerio de Cristo, fueron impulsados a decir: todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Juan 10, 41. En conexión con el registro de Lucas del bautismo y del mismo ungimiento por el Espíritu Santo en la forma de una paloma, leemos: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Lucas 3, 23. Después del largo ayuno de 40 días de nuestro Señor y de las fieras tentaciones del diablo en el desierto que siguieron inmediatamente a su bautismo, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, 16 al 21. Marcos, al registrar el mismo suceso, dice: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El tiempo predicho para que el ungido apareciera había llegado. El ungimiento por el Espíritu Santo había ocurrido en su bautismo, y ahora estaba entrando en su ministerio, justo en el momento y la manera predicha por los santos profetas de la antigüedad. El ministerio de Cristo fue acompañado con una constante realización de milagros, que para el pueblo, aun si no entendieran plenamente sus parábolas y palabras, era una prueba visible de que era el Emanuel, o que Dios estaba con él. Hechos 10:38 y Juan 3:2. En estos milagros, Cristo estaba dando al mundo no solo una evidencia del poder de Dios en sí mismo, sino también una demostración práctica del carácter de Dios y de su amante bondad. Cuando Felipe, después de su continua asociación con Cristo, presenció sus poderosos milagros, dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14, 8 al 11. Aunque en el bautismo de Cristo, Juan había presenciado el descenso visible del Espíritu Santo y había oído la voz del cielo que lo proclamaba como el Hijo de Dios, y él mismo había declarado que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los eventos estaban sucediendo en forma tan diferente de lo que él esperaba, que en su lóbrega prisión estaba perplejo y confuso. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Deseado todas las gentes, página 186. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora, Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Lucas 7, 19 al 22, Mateo 11, 4.
Era con dificultad que los judíos o aún los discípulos podían ver con claridad muchas verdades que el Salvador pronunciaba, porque estaban tan establecidos en la creencia de que cuando el Mesías viniera quebraría el yugo de los romanos, que para ellos era muy amargo y que restauraría de inmediato el reino de David y reinaría como un rey temporal. Jesús comenzó su predicación diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Cuando envió a los 12 apóstoles, llevaron el mismo mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 17. Más tarde, en su ministerio, cuando envió a los 70, fue con las mismas palabras: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 19. Las maravillosas palabras y enseñanzas de Cristo llevaron a la gente a decir: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Y cuando sanó un hombre ciego y mudo, toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mateo 23. O en otras palabras, ¿no es este la simiente de David, el Salvador prometido? Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 13, 54 y 55. Alrededor del tercer año del ministerio de Cristo, cuando estaba en el templo participando de la fiesta de la dedicación, los judíos vinieron a él y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juan 10:24. El año anterior, cuando había hecho el asombroso milagro de la alimentación de 5,000 con 5 panes de cebada y 2 pececillos, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15. Al enseñar a sus discípulos, Cristo planteó un punto importante para disipar la idea de un reino temporal que se iniciaría de inmediato, y para mostrarles que Él debía morir y resucitar, irse y volver. Así fue que les preguntó: ¿pues qué? ¿Si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Juan 6:62. Después de encargarles que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo, leemos: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16, 20 al 22 y Marcos 9, 31. Al mismo tiempo les dijo que había algunos allí que no morirían hasta que vieran al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo 16, 28 y Lucas 9, 27. Unos 8 días más tarde, su profecía se cumplió, y el apóstol Pedro se refiere a esa visión de Cristo viniendo en su reino como prueba de la real segunda venida de Cristo todavía en el futuro. Segunda de Pedro 1, 16 al 19. En una ocasión, cuando Cristo y sus discípulos estaban en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 17, 22 y 23. Y todavía no comprendían, no entendían su significado, porque aunque Él estaba procurando impresionar sus mentes con la solemne verdad de su muerte y resurrección, ellos estaban debatiendo entre sí quién sería el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:1
Marcos 9, 33 y 34. En otra ocasión, Pedro le dijo a Jesús: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 27, 28 y Lucas 22, 28 al 30. Todavía el pensamiento de un reino que se establecería pronto llenaba su mente, y ellos, como humanos, comenzaron a buscar los cargos más elevados en el reino. En ese entonces vino la ambiciosa madre de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y le pidió a Cristo que sus hijos fueran favorecidos con altos cargos, uno a la derecha y otro a la izquierda en su trono, o tal vez uno de primer ministro del gobierno y el otro como secretario de Estado. Pero Cristo dijo claramente: no sabéis lo que pedís. Mateo 20, 20 al 24. No lejos de este tiempo sucedió un gran evento asombroso. Fue la resurrección de Lázaro de la tumba, el que había estado muerto 4 días. Un milagro tan poderoso agitó y asombró a la gente a tal grado que los fariseos se alarmaron y junto con los sacerdotes de inmediato convocaron un concilio y en sus deliberaciones preguntaron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11, 47 y 48. Mientras un poder satánico de abajo estaba tomando posesión de aquellos que procuraban destruir a Cristo, un poder de lo alto movía a las masas para glorificarlo y cumplir lo que se había predicho acerca de él. En la ocasión mencionada arriba, la gente salió en masa, no solo para ver a Jesús, sino para ver a Lázaro también, quien había sido resucitado de los muertos. Ahora a ellos les parecía cierto que Jesús era su rey, por largo tiempo esperado, y al salir a su encuentro cuando se dirigía a Jerusalén, sentado sobre un pollino, las palabras de la Escritura llegaron con fuerza a su mente. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Juan 12, 15. Un fuerte grito de triunfo se elevó de la vasta multitud, que perturbó grandemente a los fariseos calculadores y de corazón frío. Entre ellos habían dicho: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Juan 12, 19. Cuando le pidieron a Jesús que hiciera callar los gritos, les contestó: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19, 40. El Señor había dicho de esta ocasión: gritad, y si la gente no hubiera cumplido su palabra, Él habría puesto voz a las piedras de la calle, y ellas hubieran gritado, porque su palabra debe cumplirse. No solo nuestro Salvador procuró dirigir la mente de los discípulos al hecho de que Él había de morir y levantarse otra vez, sino que Él quería enseñarles que el reino no había de venir hasta que Él se fuera y volviera. Refiriéndose a su crucifixión, dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Juan 12, 32 al 34. Para impresionar las mentes de los discípulos más plenamente con el hecho de que Él había de irse y volver otra vez, antes de que su reino se estableciera sobre la tierra, dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco,
Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Juan 13, 33 al 36. Entonces animó sus corazones ansiosos y tristes con estas palabras: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, del 1 al 3. Otra vez el Salvador procuró corregir la idea errónea de que el reino aparecería de inmediato, usando la siguiente parábola mientras él y sus discípulos iban a Jerusalén. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Lucas 19, 11 al 15. En esta parábola el Señor se representó con un hombre noble. Había de ir a un país lejano, a su padre, y allí recibir el reino, antes de volver para reinar. En respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. El Salvador les dio una lista de eventos que habían de ocurrir hasta la gran tribulación que vendría sobre la iglesia y las señales definidas que ocurrirían. Cuando éstas aparecieran, ellos podrían saber que su venida estaba cercana, aún a las puertas, y que la generación que las viera no saldría del escenario hasta que Él viniera. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Pero con toda la instrucción que Cristo le dio a los discípulos respecto de su muerte y humillación, ellos fueron totalmente incapaces de captar la verdad que les había enseñado referente a su juicio y crucifixión. Ellos tenían una idea muy débil de la verdad. Cuando vino la prueba, su esperanza murió, y ellos todos, dejándole, huyeron. Marcos 14:50. Aún Pedro, el siempre celoso Pedro, quien con tanta confianza afirmó que si todos los hombres lo abandonaban, él nunca lo haría, unas pocas horas más tarde estuvo negando a su Señor y con un juramento declaró que no conocía al hombre. Fueron tan lerdos en comprender la declaración del Señor de que al tercer día después de su crucifixión, Él resucitaría de los muertos, que dudaron y discutieron entre sí: ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Marcos 9:10. En realidad, tan vacíos de fe estaban que después que murió y su cuerpo había sido puesto en la tumba nueva de José, ellos hicieron los preparativos para embalsamarlo. Desaparecida su esperanza, sepultada con Cristo en la tumba, ¿qué sábado pasaron los discípulos? Con corazones cargados de dolor y chasco, y sin un Salvador compasivo y misericordioso, cuya vida había estado llena con actos de ternura y misericordia, cercano para consolar y fortalecer. Cuán desolada era su condición. Amanece la mañana del primer día de la semana. ¡Qué conmoción en el cielo y en la tierra! Un ángel poderoso baja desde el ámbito de gloria a la tumba de José con un mensaje que ordena al Hijo de Dios a levantarse. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mateo 28, 2 al 4. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53. Imagínense el efecto de tales visitantes en Jerusalén, a la puerta de sus amigos, con el mensaje de que el Cristo crucificado se había levantado de los muertos y que ellos también habían sido traídos a la vida por su poder, para dar testimonio acerca de su resurrección. ¡Qué actividad entre los discípulos y las santas mujeres corriendo de aquí para allá para contar las buenas noticias! Él ha resucitado de los muertos porque lo hemos visto y hablamos con él. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, 7 millas y media o 12 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 13 al 27. Y cuando estaba por participar de una cena con ellos, él quebró el pan y dio gracias. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lucas 24, 31 y 32. Ahora por fin los discípulos pudieron ver, después que el problema les fue totalmente demostrado, de que había una muerte y una resurrección conectadas con la misión del Salvador. Pero, ¿cómo considerarían el tema de su reino? Después de haber padecido y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Como diciendo:
Hemos aprendido que era necesario que fueras crucificado y levantado los muertos según las Escrituras, pero ¿no restaurarás el reino ahora? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 6 al 11. Ahora que el Salvador los había dejado y ellos realmente lo vieron ascender a donde estaba primero, ellos tenían la seguridad de que el Espíritu Santo les enseñaría respecto del tiempo cuando el reino vendría. Por eso Pedro, en sus instrucciones a la gente, después de la recepción del Espíritu, dijo: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. 51, Hechos 3:20, 21. Al apóstol Pedro también el Espíritu Santo le dio los hechos con respecto a los 3 mundos. Primero, el de antes del diluvio, que fue destruido por agua. Segundo, el mundo presente reservado para fuego. Fuego que la tierra tiene almacenada, como dice la versión inglesa, que efectuará la perdición, la ruina y la destrucción de los hombres impíos. Y tercero, la tierra nueva, en los cuales mora la justicia, o como algunos traducen, donde morarán los justos. Segunda de Pedro 3, 5 y 13. El apóstol Pablo expone la resurrección del pueblo de Dios y el cambio de todos sus santos de mortales a inmortales, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Él declaró a los corintios que Cristo está ahora sobre el trono de su Padre y quedará allí hasta que sus enemigos le estén sujetos, es decir, hasta que Él tenga el reino, su reino, dado en sus manos por el Padre, como está profetizado en Daniel 7, 13, 14 y Salmos 2, 8 y 9. A la iglesia de Tesalónica, él presentó la venida de Cristo y la resurrección como su única esperanza y como la verdadera consolación cuando sus amados fueran separados de ellos por mano de la muerte. Primera Tesalonicenses 4, 13 y 18. Hasta ahora la Iglesia no ha tenido conocimiento definido en cuanto a la ocasión del regreso del Maestro. Cuando el apóstol en su primera carta a los tesalonicenses dijo: nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados, los hermanos entendieron que él quiso decir que Cristo vendría mientras algunos de ellos todavía vivían. En su segunda epístola corrige esa idea equivocada de su carta y les dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Y todavía la iglesia andaba a tientas en la oscuridad en cuanto al tiempo de la segunda venida de Cristo. Los hermanos habían aprendido que habría de haber una apostasía, pero quedaba la incógnita de cuánto tiempo duraría. Una respuesta fue dada más tarde a Juan mientras estuvo en visión en la isla de Patmos.
en los símbolos que se encuentran en los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. El tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los 42 meses, los 260 días, o sea, años. Pero hasta entonces, el evento que marca el comienzo de ese largo periodo no había transcurrido. Así que la iglesia todavía esperaba con esperanza la venida de Cristo, sin saber positivamente el tiempo exacto de su aparición. Porque cuando ese tiempo de tribulación pasara, todavía restaría una breve época de conflicto y triunfo para la iglesia remanente. Apocalipsis 12, 17. Con la conclusión de los registros del Nuevo Testamento tenemos el tema de la segunda venida de Cristo claramente delante de nosotros. Aproximadamente un versículo cada 30 mencionan de alguna manera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De esto y de la posición de la iglesia respecto de esa esperanza a lo largo de las edades que intervinieron hasta los tiempos modernos, Robert Patterson, D.D., habla en un periódico llamado El Interior, bajo el título La bendita esperanza, de este modo. Cuando nuestro Señor dejó su iglesia sobre la tierra para ir al Padre, la dejó en una condición triste. Sus 500 discípulos estaban rodeados por todo el mundo de sus enemigos, organizados en religiones y gobiernos anticristianos por una de las inteligencias más elevadas, animada por la malicia más venenosa y educada por la experiencia de siglos en los modos más efectivos de destrucción. El Señor no ignoraba nuestro peligro, ni en sus últimos discursos la mitigó, ni prometió ninguna disminución de la enemistad del mundo y la tribulación de la iglesia. Pero prometió que Él mismo retornaría para destruir a sus enemigos y que Él nos apoyaría hasta ese bendito día. El mundo os odia, en el mundo tendréis aflicción, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y si me fuere, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa era la bienaventurada esperanza de su retorno personal, con la que consoló a su iglesia en su partida personal. Durante todo el periodo de su ausencia, Él dijo que debía sufrir aflicción, y así ha ocurrido. Si hemos de gozar algún periodo de paz exterior durante su ausencia, si su iglesia ha de ser librada de los asaltos del mundo, si ha de haber alguna época de pureza, cuando la cizaña no crezca entre el trigo, o si en su venida Él será bienvenido por la población de una tierra llena con la gloria del Señor, o si ni siquiera encuentre fe en la tierra, será para Él una sorpresa muy inesperada. Jesús no sabía de este milenio. Decimos que Él no supo del milenio porque no nos dijo acerca de Él. Y Él dice, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero en todos sus discursos y parábolas no hay el menor indicio de que hemos de esperar algún periodo de paz o gloria antes de su venida. Los apóstoles también ignoraban de un milenio sin Cristo. Por 300 años después de la partida de nuestro Señor, la bienaventurada esperanza de la iglesia era la esperanza de su retorno. Pero cuando en el progreso de la apostasía predicha para ella, la novia de Cristo comenzó a solazarse en su ausencia con la amistad de los reyes de la tierra. Muy naturalmente desvió su vista del cielo oriental y el regreso de su Señor, el que pondría fin a su grandeza mundanal. Cuando los reformadores pusieron la trompeta del Evangelio a sus labios, los tambores de un milenio sin Cristo fueron instantáneamente barridos,
y la iglesia otra vez comenzó a buscar la venida del Señor para destruir al anticristo. En sus cartas, sermones y confesiones de fe, los reformadores proclamaron sus esperanzas premilenialistas. La Asamblea de Westminster concluyó su confesión con una declaración de su fe en la segunda venida del Señor en palabras que plenamente expresan la fe de los premilenialistas. La proclaman en estas importantes palabras: como Cristo quiere que seamos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para que los hombres eviten el pecado y para gran consuelo de los piadosos en sus adversidades, así Él tendrá ese día desconocido para los hombres, para que sacudan su seguridad carnal y estén siempre vigilantes, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y pueden estar preparados para decir: ven, Señor Jesús, y ven pronto. Este texto fue tomado del libro Confessions of Faith, capítulo 33, sección 3. Nuestros antepasados reformadores fortalecieron sus corazones esperando la venida del Señor y animándose unos a otros con el clamor: manténganse firmes, porque Él viene con legiones para ayudar. Un sentimiento incorporado en un himno de reavivamiento popular, pero que ya era familiar para los que hicieron el pacto escocés. Pero antes de mucho, una segunda apostasía de la fe se estableció entre las iglesias reformadas. En Escocia se le conoció como moderatismo, en Inglaterra como arrianismo y más recientemente como eclesiastismo amplio. Y en América del Norte se llama a sí mismo unitarismo y en Alemania racionalismo. Al establecer la razón humana como la jueza y nuestra muy limitada observación moderna como la evidencia, y negar cualquier evento que pudiera contradecir el curso de las leyes naturales observadas, redujo a Jesús al nivel de un rabí judío, bastante adelantado para sus días, pero totalmente ignorante de la ciencia moderna. Por supuesto, la noción de que tal persona regresará del mundo invisible a reinar sobre la tierra era considerada mitología hebrea. Las promesas de su segunda venida y reinado sobre la tierra fueron interpretadas como que significaban sencillamente la difusión de su evangelio y la sumisión de una gran parte del mundo al cristianismo por un periodo de 1000 años o, como algunos pensaban, 360.000 años. Durante estos años la humanidad había de avanzar en las artes de la civilización y gozar de una paz y prosperidad sin rival. Y al final de ese extenso ciclo, demasiado vasto como para que la mente corriente pueda abarcarlo, ocurriría posiblemente alguna gran convulsión de la naturaleza y podía suponerse que el Señor vendría y destruiría el mundo y traería a la raza humana a juicio. Esta teoría fue elaborada y popularizada por un comentarista inglés llamado Whitby, Daniel Whitby, quien murió en 1726. Según su correspondencia publicada, ha quedado claro que era un arriano, pero cuyos comentarios fueron populares con su propia clase y cuyo milenio mítico fue recibido con favor por muchos de los pensionados ortodoxos y los amigos de las iglesias estatales de Europa, a quienes prometía una larga participación de los diezmos y los honores. Por medio de su influencia, la teoría fue importada a Norteamérica, donde fue usada de inmediato como material para peróratas de plataforma y discursos triviales. Tales eran las teorías en diversos lugares de la tierra, al acercarnos al tiempo cuando el Señor envió la solemne advertencia de su venida, aún a las puertas.